Mis queridos amigos, la experiencia que me ha dado la lectura de este libro, El Cesarismo Democrático, de Laureano Vallenilla, no solamente me ha dado la idea de lo que Laureano pensaba sobre el líder todopoderoso que necesita un país, Venezuela, que pensaba que Venezuela no estaba preparada para tener una democracia, una alternancia en el poder, sino que Venezuela siempre requería un líder fuerte que pusiera orden en las cosas. Pero a raíz de estos casos de corrupción que se destapan y se destapan y se destapan, recordé algo que leí de los sucesos de la guerra. Era hijo de un canario, no era hijo de un español del continente, y tenía dinero, pero no era rico de cuna, no tenía riqueza de sangre. Vean ustedes las cosas que ocurrían en esa época. Gracias a Dios todo eso nos dejó a nosotros un país, pero eso tuvo demasiados recovecos, entre ellos uno que nos trae a pensar en por qué el país es como es. Resulta que José Antonio Páez era un mayordomo de Hacienda. Era un hombre con un carisma tremendo, pero era un mayordomo sin mayor preparación, prácticamente analfabeta. Él comenzó a sacarle gente a Boves, a traerse los llaneros para el bando patriota, a cambio de darle a los lanceros de Páez tierras de los llanos venezolanos, porque esos lanceros que estuvieron con Boves eran, según Laureano, eran nómadas que andaban por el llano robando vacas, matando vacas, eran hombres que no tenían ningún tipo de control, eran, sí, una especie de cuadrillas de montoneras, de ladrones que andaban por allí, y la única manera de tenerlos bajo control era entregándole tierras. Finalizada la independencia, luego de la separación de la Gran Colombia, cuando Páez se hace presidente de Venezuela, según Laureano Sáenz, comenzó una crisis en el llano venezolano y en el oriente, porque los llaneros estaban descontentos, porque no les habían entregado las tierras. Y Páez, que quería conservar el poder, apuró el paso y entregó tierras a los llaneros. Pero como el que parte y reparte se queda con la mejor parte, Páez terminó siendo el primer latifundista de Venezuela. El hombre más rico de Venezuela en su época se llamaba José Antonio Páez, un mayordomo de Hacienda. ¿Qué diferencia con el teniente Andrade, que termina con $1 millardo en el bolsillo viviendo en los Estados Unidos? O con Gorrín, o con cualquiera que desde la política y desde la empresa privada mezclada con los políticos se hayan enriquecido en Venezuela. Porque parece una costumbre, mis queridos amigos, un hábito venezolano. El Estado, en aquella época no había petróleo, pero el Estado repartía las tierras. Después llegó el petróleo, entonces se pegaron los enchufados de todas las épocas de la teta petrolera. Y para llegar a la teta petrolera, el único modo era, o siendo empresario que se alía con el político que está en el poder, o llegar a la política y agarrar la teta y buscar el empresario que le saque leche a la teta para los dos, para el político y para el empresario. Esa es la tradición venezolana, lastimosamente. Lastimosamente, luego de terminada la independencia, los patriotas que ganaron la guerra se repartieron a Venezuela como botín, porque los patriotas decían que ellos habían dado la vida por la guerra de independencia, y que merecían consideraciones especiales, y se repartieron las mejores tierras del país. Luego vino la República, vino el petróleo, y los patriotas de cada época han salido a repartirse el jugoso bienestar que deja el petróleo. Por eso los gorrines no son nuevos. O se nos olvida que, por ejemplo, en Recadi no hubo sino un preso, un chino, que lo llaman el chino de Recadi, el tonto que cayó preso, porque los demás corruptos no cayeron presos. Y en Maracaibo se construyeron hasta centros comerciales con los reales que consiguieron empresarios zulianos
pagando $1 por cada dólar preferencial que le daban. Ahora no cambió para nada la cosa, sino que se acrecentó y se agravó. Y eran las notas estructuradas, los bonos del Tesoro, los bonos del Banco Central de Venezuela, o directamente traficando petróleo, traficando gasolina o traficando gasoil. Ahora, en los tiempos más actuales, trafican oro. Esa es una de las desgracias venezolanas, que en Venezuela, mis queridos amigos, el poder tiene demasiado poder. Al poder hay que quitarle poder para que no pueda seguir usufructuando la riqueza nacional, para que no pueda seguir enriqueciéndose en conchupancia, porque para que haya un político corrupto tiene que haber un empresario que se pegue a la teta del político, porque si no, ¿quién era Gorrín? Gorrín era un abogado que trabajaba en un banco, como acaba de narrar Leocenis García, que se pegó con Andrade, que era un teniente que llegó a la política siendo guardaespaldas de Hugo Chávez. Andrade tenía la teta, pero necesitaba a alguien que escondiera el dinero. Se consiguió un abogado de mala espina, enlazado con empresarios de la banca, e hicieron las millonarias fortunas. Y así está este señor, este empresario petrolero zuliano que está preso en Houston. 1.000 millonarios, sobornos por $1.000 millones. ¿Cuántos serían los contratos para sobornar por $1.000 millones? Mientras los venezolanos sigamos esperando un hombre fuerte que nos resuelva el problema, esperando el líder único y poderoso que venga a resolver el problema, mientras nos guste tener caudillo, el caudillo y su gente van a llegar a enriquecerse. Este país necesita que se convierta en una democracia y en una república donde gobierne la ley, donde al que robe lo privado o lo público lo metan en la cárcel y pague correctamente por sus delitos. Pero mientras sigamos en esto de darle todo el poder a un grupo, a un partido, a una secta o a un particular, vamos a tener estos desastres que estamos viendo ahora con un dramatismo como nunca en la historia venezolana. Un tipo que por haber perdido el ojo jugando chapita, nunca habíamos pagado un ojo tan caro los venezolanos. Nunca habíamos pagado un ojo tan caro los venezolanos. Identificamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.